Y en esta ocasión, estimados telespectadores y oyentes de Voces de Odisea, tenemos una disciplina un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a tocar aquí en relación con la inteligencia artificial, pero sí tiene que ver con la ética, lógicamente. Y vamos a conocer el trabajo de uno de nuestros socios individuales en Odisea y lo va a dirigir además, la conversación la va a dirigir además otra socia de Odisea. Ahora voy a dejar que se presenten cada uno de ellos y que además, que es Patricia Yaque, que es además directora del área de bioética y neuroética de Odisea precisamente. Y voy a dejar que se presenten así entonces con vuestra propia voz. Bienvenidos a Voces de Odisea. Patricia. Muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias, Joran, por hacerte un hueco en la agenda y venir a reactivar esta área que desde hacía ya algún tiempo estaba un poquillo pausada, ¿no? En lo que eran las entrevistas bueno, expertos y críticos, ¿no? Sobre el tema de neurotecnologías. Yo por mi parte, bueno, más o menos quiero que Lloran, sobre todo, que es el protagonista, se presente. Yo por mi parte, ya digo, solo agradecerle. Y bueno, pues vamos a intentar hacer esta entrevista también amena, dinámica, para todos los que nos escuchan, puedan adentrarse en un tema de máxima actualidad, también por ya la firma definitiva del Spain Neurotech aquí en nuestro país. Así que, Joran, por favor, cuéntanos quién eres, aparte de un socio clave para el área en Odisea. Bueno, lo primero, muchas gracias a Patricia y a Fran y a Odisea por ofrecerme esta oportunidad. Bueno, nada, simplemente yo soy profesor de Derecho Constitucional, soy catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y bueno, pues me ocupo, últimamente he iniciado últimamente, del año 2023 empecé una nueva línea de investigación precisamente sobre el tema de la libertad de pensamiento y los neuroderechos. Yo ya había trabajado en mi tesis doctoral sobre la libertad ideológica, digamos, que es la formulación española propia, adaptada, digamos, de la libertad de pensamiento de los tratados internacionales. Y bueno, pues lo que voy a presentaros es el libro, que es el resultado, es la actualización del proyecto de investigación que presenté para el concurso de catedrático universidad. Se enmarca en un proyecto sobre decisiones automatizadas y sesgo, que el investigador principal es también Lorenzo Cotino, también socio de Odisea, recientemente nombrado presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, al que aprovecho para felicitar públicamente, y Jorge Castellanos, otro colega. Y bueno, se enmarca en este proyecto de investigación. Y lo que trato en el libro básicamente es toda la problemática de la protección jurídica de la mente ante la neurotecnología, en un contexto muy específico que es el que ha estimulado, digamos, el debate, ¿no? Que son las propuestas doctrinales sobre neuroderechos formuladas sobre todo a partir del año 2017, ¿no? Aunque se podían rastrear algunos antecedentes. Entonces, en el contexto de las propuestas sobre neuroderechos, libertad de pensamiento y neurotecnologías es el tema sobre el que yo, ya digo, soy relativamente neófito. Pues vamos a empezar precisamente por ese término. Yo, la verdad que tengo la suerte de poder también estar interactuando con perfiles claves, ¿no? Tanto del ámbito jurídico como del ámbito neurocientífico. Y la primera pregunta que siempre les hago, y encuentro matices, ¿no? En ellas, es ¿qué es para el experto entrevistado la neurotecnología, ¿no? ¿Qué significa, qué implica? Y he encontrado respuestas pues muy diversas, ¿no? Desde alguien bueno, pues me saca el móvil, me dice, este es un gran ejemplo de las neurotecnologías, un móvil con las aplicaciones actuales, ¿eh? No estoy hablando todavía bueno, de muchas de estas aplicaciones también ya puestas en el ámbito comercial, ¿no? Como puedan ser pues estimulación transcranial. No, estoy hablando del móvil, tal cual lo conocemos el grueso de los mortales. Y hay otras personas que no, que se enfocan ya, digamos, en una parte más invasiva, ¿no? En esa parte de implantes, en esa parte que requiere incluso intervenciones quirúrgicas. ¿Dónde te posicionas tú en este rango, ¿no? Tan amplio de conceptualización de las neurotecnologías? Sí, bueno, la verdad es que yo he acudido a una denominación bastante simple,
y bastante omnicomprensiva, ¿no? Que se utiliza mucho. Hay muchas definiciones de neurotecnología, más amplias, más extensas, pero la que más se utiliza es una de las recomendaciones de la OCDE 2019, que en mi opinión es muy, muy clara, ¿no? Son aquellos dispositivos y procedimientos que utilizan para acceder al sistema neuronal, monitorizarlo, es decir, medirlo, investigarlo, evaluarlo y manipularlo y emulando su estructura y función. De manera que lo característico al final es que son todos aquellos procedimientos que interactúan directamente con el sistema nervioso central. Y por la polémica que tú decías, ahí, claro, la distinción está, por un lado, entre las invasivas y no invasivas, pues claro, en la medida en que un móvil con una aplicación pueda registrar neurodatos o pueda, de alguna manera, influir en el comportamiento, que sería una neurología no invasiva, y claro, luego hay neurotecnologías mucho más, digamos, intensas, ¿no? En cuanto a la intervención en el cerebro. Hay una clasificación que también es interesante. Fijaos que yo he destacado dos verbos. He dicho, por un lado, acceder y por otro lado, manipular. Es decir, podríamos distinguir neurotecnología que sirve para medir y registrar la actividad cerebral, lo que llaman brain reading, es decir, la neurotecnología que lee la actividad cerebral, y la neurotecnología que va más allá de la medición y que permite además intervenir, de alguna manera alterarla y manipularla. Por eso se habla también de brainwriting, ¿no? Se habla también de escribir o reescribir la actividad cerebral. Algunas simplemente leen, otras también son bidireccionales y por tanto permitirían en un futuro o permiten ya en algunos aspectos concretos, como la memoria, escribir sobre el cerebro. Y luego tendríamos la neurotecnología que combina las dos facetas, ¿no? Medición con intervención, que son las denominadas las neurotecnologías de ciclo cerrado, ¿no? Son, por ejemplo, aquellos dispositivos que en función de la medición de un determinado parámetro administran automáticamente el nivel de estimulación para corregirlo, ¿no? Sería, por ejemplo, el caso de la estimulación cerebral profunda, algunos sistemas para la enfermedad de Parkinson. Y además, Sí, perdona, dime. sí, no, y uniendo con lo que estás diciendo, donde los sistemas de inteligencia artificial, precisamente en este closed Claro, loop, sobre todo tienen. por supuesto, en el sistema de ciclo cerrado, de bucle cerrado que se suele llamar, es fundamental, y también en el resto de los sistemas, porque salvo los sistemas más simples, la inteligencia artificial es la que hace que esas señales cerebrales que se captan, se puedan, en primer lugar, limpiar la señal, desechar las que no son útiles, porque ahí hay mucho, mucho ruido, digamos, cerebral, eh, amplificarlas, interpretarlas y posteriormente traducirlas a señales que son las que se mandan, por ejemplo, a las interfaces cerebro-máquina, ¿no? Que no he llegado a decir, decía que las términos de lectura, pues las más conocidas son las neuroimágenes, ¿no? Que son técnicas normalmente no invasivas, es decir, extracraneales, es decir, actúan a través del cuero cabelludo y no requieren cirugía ni ningún implante. Bueno, pues lo que todos conocemos, las electroencefalografías o las resonancias magnéticas, que son los que estamos más familiarizados. Luego hay muchas variantes que yo la verdad es que no me las tengo que repasar de vez en cuando porque se me escapan los detalles técnicos, la resonancia magnética funcional, porque hay otras técnicas que lo que miden son bioindicadores que miden indirectamente la actividad cerebral, es decir, no las señales eléctricas, la actividad eléctrica directa que la mide la electroencefalografía, sino lo que miden es a través de indicadores indirectos, pues a través del flujo de sangre, de campos magnéticos, de la radioactividad, de los infrarrojos, de la luz, de la optogenética. Luego, si ya pasamos a luego hay las técnicas invasivas intracraneales. La más común es la electroencefalografía eh, intracraneal o electrocorticografía. Esto salió hace poco en los medios de comunicación, se hicieron eco del caso de Ann Johnson, que lo veríais en los medios de comunicación, que a través de un implante cerebral y una interfaz, y precisamente a través de esa técnica de la electrocorticografía, pues ha podido, sufrió en su momento un derrame cerebral, tiene paralizados los músculos del habla y ha podido hablar a través de una interfaz que lee las señales del habla. Esto es importante, no es que le lea los pensamientos. Hay algún experimento que consigue leer pensamientos fragmentarios, sino que lee
interpreta las señales que ella intenta mandar a los músculos del habla y las traduce con un avatar, y además han conseguido reproducir su voz de un vídeo que ya tenía grabado de la boda. Bueno, pues ha sido esta técnica intracraneal, es decir, invasiva. Lógicamente, las técnicas invasivas son mucho más precisas porque las señales las captan mucho mejor, porque no tienen que atravesar el cráneo, ¿no? Para llegar al cuero cabelludo. Lo que es el implante o el electrodo o el dispositivo se coloca directamente sobre la corteza craneal. Bien, entonces, en cuanto a las técnicas de reescritura, digamos, es decir, la posibilidad de alterar la actividad cerebral, porque ahora estamos hablando de medir lo que se llaman las neurointervenciones, puede ser la neuroestimulación mediante electrodos directamente, o neuromodulación, que es buscando estimular, y no directamente, sino los nervios, para que sea directamente el nervio el que produzca una respuesta biológica natural, o bien mediante administración de fármacos. Y aquí tendríamos como la técnica invasiva más típica sería la estimulación cerebral profunda, para la depresión, para el Parkinson, o las no invasivas, la estimulación eléctrica transcraneal, que tiene menos eficacia, ¿no? Siempre que la estimulación profunda. Y aquí ya nos iríamos a los famosos BCIs, ¿no? Los Brain Computer Interfaces, es decir, las interfaces que establecen la conexión entre el cerebro, un dispositivo externo a través de un ordenador y siempre a través de un algoritmo de inteligencia artificial, que puede ser invasivos o no invasivos, que miden la actividad cerebral, la registran a través de alguna de las técnicas que hemos visto, fundamentalmente electroencefalograma, limpian la señal, la amplifican, la decodifican, la clasifican todo mediante un algoritmo, y eso al final lleva a la ejecución de una acción que puede ser manejar un dispositivo, un exoesqueleto, un dron, el cursor, una tablet para las personas que tienen parálisis, en fin, la interconexión. Claro, esto plantea el problema: interfaces hay unidireccionales, pero también las hay bidireccionales, es decir, que de la misma manera que permiten extraer información, permiten introducir información en el cerebro, introducir datos y modificar los datos. Y ahí es donde viene fundamentalmente el problema ético más grave, que va más allá de la privacidad, que es el que afecta a la propia libertad de elección del individuo. Mira, cerrando esta pregunta, sí me gustaría dejar, que lógicamente no va a ser resuelto en estos minutos que nos pueden quedar, pero sí me gustaría cerrar con que los avances, ¿no? del desarrollo bidireccional, de esta contribución bidireccional entre las ciencias del cerebro e inteligencia artificial, bueno, pues efectivamente, como tú dices, está patente, ¿no? En todas las técnicas que tú has comentado. También la inteligencia artificial, insisto, haciendo un guiño donde estamos, es clave para el tema de ciberseguridad porque por ejemplo, ¿no? En casos concretos de medición con EEG, bueno, pues hay posibilidades de hackeo, ¿no? Y de acceso ya a dichos datos, también con técnicas de inteligencia artificial, es decir, es otro punto a considerar. Y entrando digamos, en el core de tu libro, que de alguna manera ya has ido anticipando, a mí me parece fundamental entender, tú has hecho mención antes, ¿no? Parkinson, bueno, también depresión, trastornos obsesivos compulsivos. Realmente, bueno, son muchos ya los avances que se han conseguido en ámbito clínico y de investigación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se sale de aquellos ámbitos, cuando hablábamos al principio, ¿no? Ocio, entretenimiento, porque entendemos, y está ya también, bueno, pues bien descrito, problemas en la personalidad, ¿no? De alguna manera, y hay ya muchas referencias desde hace muchos años, porque son técnicas que ya llevan también con nosotros tiempo, ¿no? Ya digo, ámbito clínico, ámbito de investigación, y refieren cambios en personalidad. Lo que pasa que, bueno, pues cuando hay patologías, ¿no? Pues es lógico ese coste-beneficio. Sigue de alguna manera siendo aquello importante, digamos, como herramienta terapéutica. Pero hablando estamos hablando de personalidad, digamos, de algunas nuevas modificaciones de lo que es la esencia, de lo que es la naturaleza del ser humano, de lo que es esa continuidad psicológica. ¿Cómo entiendes tú todo este proceso, esta libertad de pensamiento que, bueno, tanto Nita Farahany como Adorno, como Yenka,
como Juste, bueno, pues la denominan incluso de distintas formas, pero bueno, hablamos más o menos de lo mismo, ¿no? Privacidad mental, pues lo que dices tú, libertad cognitiva, libertad de la mente, es decir, ¿cómo entiendes tú todo este conjunto, ¿no? de constructos bueno, que son la base, ¿no? de nuestra identificación, el cerebro, ¿no? De alguna manera nos forma, ¿no? También participa en ese juego mental. ¿Cuál es tu aproximación desde tu libro, tu preocupación? Bueno, yo al final acabo propugnando una interpretación amplia de la libertad de pensamiento, entendida como libertad de la mente en sentido omnicomprensivo, frente a otros autores que y decir, bueno, es que digamos, hay contenidos mentales que no son pensamientos y por lo tanto no quedarían protegidos, porque la cuestión está en que la libertad de pensamiento se configura como libertad absoluta, con una protección, no admite ninguna excepción, o por lo menos hasta ahora. Probablemente haya que volver a repensarla, ¿no? Pero hasta ahora, claro, como la mente era inaccesible, pues tampoco hacía falta más protección que simplemente declarar, porque no cabía la posibilidad. Técnicamente no se podía franquear, digamos, el umbral de la mente. Por lo que comentas, yo creo que la cuestión está en que la neurotecnología, en la medida que permite acceder a la mente y alterarla, afecta a la esencia del ser humano, la esencia del ser humano, que es la libertad de elección. Claro, esta libertad de elección es precisamente la base de la dignidad humana. Es decir, la dignidad humana, el valor, se puede definir como el valor moral y de la persona, que implica la autodeterminación responsable y del ser humano como sujeto moral. Y si es sujeto moral es precisamente porque tiene autonomía de elección, tiene autodeterminación, libertad de elección, y para ello hace falta, por un lado, el control de las facultades intelectuales y de la conciencia, y se habla también, y esto es una frase del Tribunal Constitucional, que hace muchos años, y yo no sé si conscientemente habló de la reserva de un espacio psíquico personal. Con eso ya nos indica un poco la dimensión de privacidad. Ahora, muy recientemente, el anteproyecto de recomendación sobre la ética en neurotecnología de la UNESCO, que se aprobará en noviembre de 2025, habla precisamente de la vincula también la dignidad humana no solo a la libertad de elección, sino también al ámbito de la privacidad, ¿no? A esa reserva de un espacio reservado. Claro, si lo que hace que la vida humana tenga esa dimensión moral y que por tanto tenga dignidad es la libertad individual como autonomía de elección, no hay autonomía de la condición de posibilidad de esa libertad de elección, es la libre formación del pensamiento. Si no hay libre formación del pensamiento, lo que hay es heterodeterminación, digamos, ¿no? Hay predeterminación y por lo tanto la libertad de pensamiento es el derecho que mayor vinculación, mayor proximidad tiene a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, el valor superior de libertad. Aquí yo estoy ya un poco a mi terreno, ¿no? A estos valores y principios, digamos, vitales, llevarlos ya a la terminología jurídica que se utiliza en el derecho constitucional, ¿no? Bien, y luego, perdón, sí que aprovecho porque es algo curioso. Hablando de la alteración de personalidad, decías, yo tengo una experiencia modestísima al respecto y además de hace más de 10 años, cuando yo ni siquiera sospechaba que alguna vez podía ocuparme de este tema. Bueno, yo siempre he sido muy despistado y hubo una época en que los despistes eran tan frecuentes que tenía una preocupación. Y fui al neurólogo, luego me llevaron, el neurólogo me mandó a un instituto de neurología, más vinculado digamos, a la estimulación, al comportamiento. Bueno, y me recetaron un medicamento, que ahora no voy a nombrar, para un poco tratar de mejorar esos despistes, esas faltas de memoria. Bueno, me empecé a tomar y yo empecé a notar, yo al principio no era consciente, me afectó completamente, no muy gravemente, pero me afectó al humor. Es decir, estaba absolutamente irascible. Y me lo decían los amigos, me lo decía la familia. Yo al principio no lo relacionaba hasta que llegó un momento en que, me acuerdo que fue mi mujer y me dijo, oye, deja de tomar las pastillas, a ver. Y efectivamente, era la medicación. Era la medicación que me estaba convirtiendo en, bueno, perdí el apetito. Eso no me pareció grave, porque, bueno, yo siempre tenía un poco de sobrepeso, pero claro, sí que me di cuenta que me convertía en alguien mucho más irascible y malhumorado. Y me la dejé de tomar y ya no me la he vuelto a tomar del todo. Bien, por cerrar este punto. Es que, mira, lo que refieres, además me trae a la mente muchas de las conversaciones que tengo con investigadores y que, bueno, pues alegan lo mismo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa ahora con las neurotecnologías?
vamos viendo estos cambios, ¿no? de personalidad o, bueno, pues incluso quizás podríamos hablar de pues modificaciones en temperamento con lo complicado que puede llegar a ser con lo que dices tú, con fármacos, ¿no? O sea, la farmacología existe hace muchísimo tiempo y bueno, pues se da por sentado de que esto puede suceder en muchos ámbitos por ese coste-beneficio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con las neurotecnologías, ¿no? De todas maneras, también mencionabas o dejabas entrever esta parte de interpretación o reinterpretación que se hace a la luz de los derechos humanos, ¿no? Y que también es algo que de alguna forma, bueno, pues divide, ¿no? A muchos juristas. Algunos dicen que con todo ese soporte a los derechos humanos que existe actualmente, puede haber una reinterpretación a la luz de las nuevas tecnologías. Tú has comentado antes, dices, bueno, pues, evidentemente todo esto se promulgó cuando no había acceso, ¿no? a lo que eran las ciencias del cerebro, tanto de registro como manipulación. Eso es una caja cerrada. ¿Qué puedes decir realmente a esas dos tendencias? ¿Cabe verdaderamente, bueno, pues algo que ha sido tildado incluso de inflacionista, ¿no? De regulación inflacionista al promulgar nuevos neuroderechos o especificar más, si tú quieres, dichos derechos base, o simple y llanamente cabe con una reestructuración de reinterpretación al propio derecho? En qué postura estás tú en ese sentido? Bueno, pues mira, yo al final esta es una parte importante de mi libro que trato en las conclusiones, porque claro, aquí si me permitís hago un poco un pequeño recorrido. Yo abordo en primer lugar la cuestión de los neuroderechos, las dos propuestas de neuroderechos, por un lado la de Yenka y Andorno y luego la del grupo de Yuste, ¿no? Que más o menos vienen a coincidir. Luego me refiero a cómo esas propuestas han sido acogidas, digamos, o recibidas en el ámbito de las organizaciones internacionales, todos los documentos que han ido surgiendo al respecto, que son ya bastante abundantes. Y luego me refiero a la discusión, esta nueva libertad de la que hablan algunos autores, la libertad cognitiva, que para algunos autores sería la actualización de la libertad de pensamiento, en cambio para otros vendría a ser una libertad más amplia que incluiría la libertad de pensamiento tradicional, pero además la libertad de pensamiento tradicionalmente es una libertad negativa, es decir, no revelar el propio pensamiento, no permitir el acceso sin consentimiento, pero añadirle un aspecto positivo que nos enlaza con el tema de la mejora, de la aumentación cognitiva, que es un poco el control sobre la propia mente, el control en el sentido de tener la libre disposición y por tanto poder voluntariamente utilizar la neurotecnología para modificarla y para alterarla. Pero eso ya nos lleva a otra dimensión muy interesante, que es el tema del mejoramiento humano, o el tema del Incluso. transhumanismo, poshumanismo, que es una dimensión también muy interesante, pero que todavía no he abordado. Bueno, en concreto, yo particularmente pienso que todos aquellos bienes e intereses que se tratan de proteger con los neuroderechos se pueden proteger mm, especificando, concretando y precisando más el ámbito protegido por la libertad de pensamiento. Eso por ser así un poco más, más sintético, es lo que yo pienso. Y esto, bueno, pues hay una parte del libro donde lo argumento, donde voy estudiando todos lo que serían esos neuroderechos que se proponen y ver en qué medida todos ellos pueden quedar protegidos mediante esa interpretación amplia de la libertad de pensamiento como libertad de la mente. Mira, además, yo espero contar contigo más adelante para poder tratar este tema del transhumanismo y como alguna vez hemos comentado, ¿no? Que tiene también otras variantes, toda la parte genética, lógicamente, de manipulación genética, ingeniería genética, biología sintética, es que realmente aquí mira todo lo que da y también nos vuelve a retrotraer al tema de los fármacos, ¿no? Que ya para mejoramiento humano, bueno, ¿cuántos fármacos se están vendiendo, ¿no? ¿Dónde está el límite y cómo entendemos realmente también esto como, bueno, pues quizá ya la píldora final a,
a esa falta de equidad, ¿no? No solamente en el acceso a las tecnologías, sino con todo lo que conlleva en vulnerabilidad de otro tipo de derechos, ¿no? Ya te digo, yo creo que esto da para mucho. Pero mira, y cerrando ya, volviendo a hacer otro guiño a donde estamos, a la casa que nos alberga, hablando de ética, hemos hablado de inteligencia artificial, vamos a hablar de ética. ¿Cuál es la perspectiva ética? No siempre el término ético va, lógicamente, acompañado por regulación. Yo, precisamente, que soy en la parte ética, muchas regulaciones las estamos analizando desde el punto de vista qué es lo que digamos, ha dejado de brecha, ¿no? a- al tema de la ética, y cuál es la perspectiva de un jurista en el tema ético, en dónde se apoya también para lo que es las neurotecnologías, los neuroderechos. Y si quieres, abierto, hemos hablado de lo subliminal, vamos ahora y convocándote para más adelante para también tratar el tema del transhumanismo, que creo que es del posthumano. Creo que es interesante, sobre todo un poquito por cosas que hemos dejado, ¿no? Que puede ser también todo el tema de biotecnologías, de ingeniería genética, e incluso está pasando que yo podría llamarlos también sí. Pero bueno, ya digo, esto es todo un espectro que lo vamos a dejar para más adelante, pero sí quisiera que, oye, pues agradeciendo a la casa que nos alberga, nos des unas últimas pinceladas de algo que también has mencionado, y que se enfoca, digamos, en esa manipulación, persuasión de esta fina línea, ¿no? De la mente. ¿Qué nos dice el reglamento de inteligencia artificial europeo en esas prácticas prohibidas? ¿Dónde están los límites? Lo biométrico, ya sabes que también puede ser de lectura, ¿no? Liris, hay investigaciones donde hablan que la lectura del iris nos permite entender con suficiente antelación si va a haber, si va a existir, bueno, pues problemas de Alzheimer, ¿no? En el sujeto. Mm, ¿Qué nos dices en cuanto a ética? ¿Cuál es la perspectiva ética, ¿no? Tuya como jurista? ¿Y qué nos dices con respecto al RIA en relación a todo lo que hemos podido tratar para cerrar? Muy bien, pues inteligencia artificial. Cuando ellos hacen toda la producción documental de las organizaciones internacionales sobre la neurotecnología, la cuestión de los neuroderechos, pues llamaba la atención que en la Unión Europea no había unos documentos específicos. Lo único que hay es una reciente declaración de León del verano de 2023, que una relación de los ministros, pero no, en realidad, digamos, los principios aplicables a la neurotecnología hay que extraerlos de las iniciativas de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Pues ahí tenemos una declaración europea de 2023 sobre derechos principales que habla de la libertad de elección, y sobre todo nos vamos al reglamento de inteligencia artificial, que en el artículo 1, cuando las técnicas de inteligencia artificial prohibidas, pues incluye las técnicas subliminales, cuando trasciendan la conciencia de la persona o que deliberadamente lo manipulen o lo engañen para alterar su comportamiento, mermando su capacidad de decisión con un efecto perjudicial. Se incluye también la explotación de vulnerabilidades, la puntuación social, la evaluación, la clasificación de personas por su comportamiento social o por sus características personales. Incluye también la evaluación de riesgo basados en perfiles o y características de la personalidad, las bases de datos de reconocimiento facial, las inferencias de emociones en lugares de trabajo en centros educativos, los sistemas de categorización biométrica cuando los datos biométricos se utilizan para inferir o deducir
información sensible sobre opinión política, convicciones filosóficas, orientación sexual, los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, en fin. Al final, claro, ¿qué ocurre? Pues que la inteligencia artificial, la neuroética se sitúa en el punto de convergencia de la neurociencia, la ingeniería, la ciencia de datos, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Y esa interconexión entre inteligencia artificial y neurotecnología es fundamental. Pues eso por un lado. Luego me preguntabas también sobre la cuestión ética. Vamos a ver, ahí, claro, ahí tenemos varios documentos muy interesantes. El primero, digamos, la verdad, una primera referencia en la recomendación de la UNESCO 2021 sobre la ética de la inteligencia artificial. Hay una primera referencia a los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la neurotecnología y en las interfaces para que tengan en cuenta preservar la dignidad y la autonomía humanas. Luego tenemos otro informe que la verdad es que es el primer documento que yo leí y es tremendamente exhaustivo. Luego, a medida que fui leyendo, vi que casi todo lo que se plantean los autores está tratado y muy detalladamente, muy exhaustivamente, en un informe del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO de 2021, un informe de 56 páginas muy completo. Y ahora tenemos también el anteproyecto de recomendación no vinculante sobre la ética de la neurotecnología de 2024, que se aprobará en noviembre de 2025, que, bueno, pues la verdad es que tiene aspectos interesantes. Se empieza planteando las cuestiones éticas que se plantean en relación con la libre determinación, la privacidad, la identidad personal, la libertad de pensamiento. Luego contiene también un apartado de definiciones y el ámbito de aplicación pues prevé que su aplicación sea también a una categoría que es muy interesante y que yo es la primera vez que la he visto formulada, que son los datos biométricos cognitivos, que se llaman, que son todos aquellos datos que no son neuronales, pero que se obtienen con técnicas biométricas no neuronales y que, procesados conjuntamente con los datos neuronales, permiten inferir estados mentales. Estamos hablando de que no son neurotecnologías en sentido estricto, estas técnicas, pero estamos hablando de lo que tú mencionabas, el seguimiento ocular, la dinámica de mecanografía, el reconocimiento de voz, el análisis de la marcha, de la actividad de caminar, la frecuencia cardíaca, los movimientos del sueño, reconocimiento de emoción. Es decir, todo esto es lo que se llaman datos biométricos neuronales a los que les aplican las mismas garantías, los mismos principios que a los datos neuronales. ¿Por qué? Porque combinados permiten hacer unas inferencias con un alcance mucho mayor. Bien, luego en la parte de valores y principios, parte del principio de dignidad humana como la base de todas las libertades y que debe ser respetada en el ciclo de vida completo de la neurotecnología. Y hay una parte muy interesante porque sobre todo dice que la neurotecnología debe fomentar la libertad de pensamiento y no utilizarla en contextos en los que la negativa del individuo a utilizarla, y aquí estoy pensando en el contexto de una futura generalización de la mejora de la alimentación cognitiva, es decir, el que el individuo se vea de alguna manera presionado para utilizarla, porque no hacerlo le sitúa en una situación de desventaja competitiva, que probablemente sea uno de los aspectos clave cuando la cuestión de la mejora cognitiva. Bueno, cuando habla de los principios éticos, se incluyen todos aquellos que se tratan de proteger con los neuroderechos y que, en mi opinión, cabrían en este concepto amplio de la libertad de pensamiento, la libre determinación, la capacidad de actuar, libertad de pensamiento, la privacidad, esa nueva libertad cognitiva, la identidad personal. Y en el ámbito de libre determinación y libertad de pensamiento se centra en la capacidad de tomar decisiones libres, voluntarias, el conocimiento de causa. Utiliza el concepto de consentimiento, no solo el consentimiento explícito, informado, sino el consentimiento afirmativo, consentimiento afirmativo y dinámico, y en materia, y luego relaciona también la protección de datos con la cuestión de la privacidad mental. Importante también, cuando habla de la ética de la investigación, dice que la investigación no se centre solo en los riesgos biomédicos, sino que tengan en cuenta los efectos en la libertad de elección, es decir, los efectos en la experiencia subjetiva, la identidad personal, la capacidad de actuar, la autopercepción, la propia conciencia del individuo. Y al final, bueno, pues tratando, y esto enlaza con una cuestión que antes planteabas, porque unos problemas de neurotecnología es cuando no se utilizan en el ámbito médico,
que están sujetos a garantías mucho más estrictas y no que se utilizan como dispositivos de consumo, ¿no? Con el problema que plantea es que entonces no es de aplicación la legislación médica. Bueno, pues el ámbito específico de consumo plantea la cuestión de la cuestión ética que se plantea con relación al consentimiento, a la libre determinación, a la posibilidad por los sistemas de recomendación basados en datos biométricos, neuronales y cognitivos, sobre todo en el ámbito en el ámbito político, el nudging, ¿no? Esta idea de los empujoncitos, digamos, inadvertidos al individuo para ir reconduciendo su comportamiento con arreglo a lo que los poderes públicos entienden que sería moralmente recomendable y mejor, es decir, que ese nudging sea consciente para el individuo, sobre todo en el ámbito político, de publicidad comercial, el tema del marketing durante el sueño, que no acabe teniendo repercusiones psicológicas o cognitivas, la cuestión del neuromarketing, y los entornos de retroalimentación continua, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Esos dispositivos informáticos que ajustan la estimulación en función de los datos previamente recolectados, y todo prohibir que eso se pueda hacer en tiempo real sin un consentimiento explícito e informado. Estas son las cuestiones, ya digo, son interesantes, este último anteproyecto que se aprobará en noviembre de 2025 y por lo que decías antes, y el orden lógico es que la reflexión ética preceda a la intervención jurídica. Lo que ocurre es que digamos que esto a veces, pues no, el ajuste no se produce en ese orden o a veces hay un desfase temporal hay un gap demasiado amplio entre que se produce la reflexión ética y la reacción jurídica. Bueno, yo simplemente agradecerte y mira, en cuanto a esta intervención me quedo con tres cosas porque efectivamente psicología del comportamiento, volviendo a retomar además la primera pregunta, ¿no? Que hacíamos, ¿qué son las neurotecnologías para quien hacer relación ya a los dispositivos móviles, ¿no? Y las apps, ¿no? Que lo pueblan. Efectivamente, esa psicología del comportamiento que está detrás de muchos de los criterios, ¿no? de diseño, ¿no? de estas aplicaciones y que ese nudging, como bien sabes, pues en Reino Unido, en Alemania, bueno, son, digamos, prácticas que han sido investigadas y puestas en valor, ¿no? Para, pues vamos a ver, no sé qué palabra utilizar, inducir, o lo que tú quieras, sí, de alguna manera esos comportamientos, otra cosa es lo que dices tú, ¿no? Es muy problemático, ¿eh? Es muy problemático porque ya es una invasión, digamos, en la conciencia individual y en los Correcto, criterios individuales del bien y del mal más. correcto. Es verdad que busca el comportamiento, pero al fin y al cabo busca incidir en el comportamiento, pero mediante una intromisión en el fuero interno, ¿no? Aunque sea una intromisión, digamos, si queréis, suave, soft, moderada, pero es muy, 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 muy cuestionable en qué medida desde los poderes públicos se puede adoptar esa actitud tan paternalista sin una justificación clara por intereses muy superiores, que no siempre en estos casos están predeterminados y no sujetos a discusión pública. Y yo me quedo con esta reflexión porque además tú entiendo que también lo has tratado en tu penúltima publicación, hablas de democracia, algo que ahora mismo también es clave y tiene que ver pues, estos últimos pensamientos, estas últimas aportaciones que has hecho con lo que es ciudadanía, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano? ¿No? Volvemos también a retrotraer toda esta libertad de pensamiento y muchos, ya te digo, ¿no? de los capítulos que invito a que se te escuche con tranquilidad porque al final nos posiciona en un segundo webinar. Vamos a dejar el último que decíamos de transhumanismo para más adelante, pero un segundo webinar donde podemos enlazar todo esto en la gran preocupación, ¿no? Que, ¿dónde está la democracia? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es el rol del ciudadano que debemos mantener, ¿no? Para que efectivamente pues, sigamos viviendo, ¿no? Y mejoremos bueno, pues, estos procesos democráticos que ahora mismo estamos viviendo. Por mi parte, agradecer a Frank que ha estado allí pues, en su casa dándonos cobijo y muchísimas gracias, Frank, como siempre. Nos vemos Claro que sí. pronto, nos escuchamos pronto y Joran, un placerote esta conversación. Muchas gracias a los dos, a Patricia y a Frank, y a vuestra disposición. Y bueno, aún no he tenido tiempo, pero me acaba de llegar hace unos días la autorización de la editorial para depositar el libro en acceso abierto en el repositorio de la Universidad de Valencia, o sea que
para cualquier interesado, pues en unos días, en cuanto tenga tiempo, estará depositado en el repositorio institucional de la Universidad de Valencia. Oye, pues nos avisas, claro que sí, nos avisas y estamos pendientes y lo dicho, te convocamos pues para una próxima y oye, un placer, pues ya te digo, reiniciar esta nueva etapa del área pues contigo y con un socio, ¿no? Con un socio interno de Odisea. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer a vuestra disposición. Chao. Claro que sí. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, Frank.